La escritora española María Dueñas está de visita en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde está haciendo un repaso por toda su obra literaria. Dueñas, que este año representa a la Unión Europea como invitado de honor del evento, habló con nuestra compañera Lea Ogel. Esa es la historia de una profesora de universidad española, doctora en filología inglesa. Tras 20 años de carrera académica, entró bajo los proyectores cuando publicó su primera novela en 2009, El tiempo entre costuras, un éxito mundial, ahora traducido a más de 35 idiomas, 4 novelas y millones de ventas después. Está con nosotros aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. María Dueñas, muchas gracias por compartir este momento con nosotros. Encantada. Para mí es una alegría venir a la FIL de Guadalajara, por supuesto, y estar con vuestro programa. Bueno, María, no es tu primera FIL, pero esta vez, este año, vienes como parte de la delegación de la Unión Europea, la invitada de honor. Primero, ¿cómo te sientes al ser parte de esta delegación? ¿Cómo te sentiste cuando te invitaron para eso? Pues la verdad es que muy contenta y muy agradecida, porque tras la gran selección de voces, de autores que me invitaran a sumarme a esta delegación, es muy de agradecer. El año pasado yo estuve aquí también en la feria y cuando dieron la noticia al final, ¿no? La Unión Europea será el país invitado, dije, qué barbaridad, ¿cómo va a llegar la Unión Europea entera? Porque es una variedad tan enorme de lenguas, de voces, de criterios, de mil cosas. Pero bueno, al final se ha conseguido y eso yo creo que es la magia, ¿no? de la propia Unión y que seamos capaces de, con nuestras voces tan distintas, tener este nexo común y venir a presentarlo a México. Y lo viste como justamente la oportunidad de hablar pues, de tu manera de escribir, de tus libros, de tus historias, pero también de la literatura con otros enfoques, con otra escala. Sí, exactamente, porque normalmente cuando yo he venido aquí a Guadalajara, y estábamos comentando antes, son ya 8 veces la que he estado aquí, pero casi siempre hago unas presentaciones individuales. Vengo con un libro nuevo, alguien me entrevista y únicamente concentrada en mi propia obra. Pero aquí los paneles en los que he participado, el primero en los dos, cuatro escritores de distintos países europeos con un mínimo nexo común, pero con una personalidad muy distinta, muy propia cada uno. Y se establecen unos debates muy interesantes. Ayer, por ejemplo, por la tarde, participé en uno sobre caravanas, migraciones, exilios. Estábamos una escritora griega, otra escritora de Finlandia, un escritor croata y nos moderaba un periodista, creo que era nicaragüense, centroamericano. Sí, Mario. Sí, exactamente, y una española. Entonces, bueno, era un panel muy difícil aparentemente, pero al final todo fluyó muy bien y tuvimos una conversación muy grata. Y justamente durante este panel dijiste esta frase muy interesante: yo no he migrado nunca, pero mis personajes sí. Entonces tú llegaste a este panel, a esta charla, para hablar de cómo a través de tus personajes, a través del humano, tú cuentas todas esas historias de migración. Pero ¿qué te llevó a contar esas historias entonces? Tú que nunca viviste en otro país. Sí, bueno, he vivido en otros, nunca he migrado en el sentido más, digamos, más formal del término. Nunca he abandonado mi país para instalarme en otro nuevo y emprender una nueva vida. Sí he vivido en otros países, sí me he movido mucho a lo largo de mi vida, he vivido en ciudades distintas, mi madre nació en otro país, aún siendo española, entonces sí que tengo conciencia de lo que es hacer las maletas y tener que empezar un trozo de vida nuevo, al menos en otros sitios. Y a mí me interesan mucho para mis personajes en mis novelas, me interesan mucho en la vida y me interesan también como personajes esa gente que no se acomoda tanto, ¿no? Y que a veces de forma inesperada tiene planificada una vida, digamos, estable y sin grandes aventuras, ¿no? Aventuras en todos los sentidos vitales, y de pronto algo viene, una fuerza interna, externa, a veces es la emigración obligada, a veces es el exilio, a veces es un amor equivocado que te arrastra, a veces es búsqueda de fortuna para tus hijos, y deciden dejar atrás su mundo y emprender un proyecto vital nuevo en otro lugar. Entonces me interesa esa gente, cómo afronta la peripecia vital de dejar atrás tu mundo, tus raíces,
lo que conoces, el territorio donde te sientes seguro y enfocas uno distinto sin saber qué va a haber al otro lado. Y además de justamente esos destinos, esas trayectorias, este relato de la migración de pues, tus personajes, también hay todos esos países que hacen parte total de toda tu obra, esos países donde pues, tus personajes viajan, emigran, y es interesante de ver que tú tienes muchos lectores en América Latina, sí. Y entonces me imagino que hay muchas personas que escucharon por primera vez leyendo a tus libros Marruecos, los territorios palestinos, Israel. Tú a veces sientes también un poquito de responsabilidad al hablar de esos países sí. Y al hacer viajar a toda esa gente, a llevarles contigo. Exactamente. Normalmente escribo siempre sobre países que ya conozco, algunos más, algunos de meras visitas, otros por vínculos más profundos, pero intento siempre, como normalmente me retrotraigo en el tiempo, intento siempre documentarme, investigar, para conseguir dibujar un panorama de cómo eran esos lugares en ese tiempo concreto, ¿no? Intento que los lectores puedan apreciarlos con la mirada del momento en el que yo hablo. Y bueno, y así fue, como dices, fue con el tiempo entre costuras. Nos fuimos a Marruecos, durante el norte de Marruecos, durante los años de presencia internacional del Protectorado de España en Marruecos, porque es la tierra de mi familia. Mi familia materna vivía allí muchos años. Es la historia de tu madre también. Sí, exactamente. Mi madre nació en Marruecos cuando Tetuán era la capital del Protectorado español. Mis abuelos vivieron allí casi 40 años, más de 30 años. Y bueno, yo crecí con esa memoria sentimental, porque ellos se fueron con la independencia a partir del año 57, pero se llevaron, su corazón quedó allí. Volvieron sus cuerpos, pero el corazón quedó en Marruecos y entonces yo crecí con esa nostalgia y eso fue precisamente el motor que me llevó a escribir El tiempo entre costuras. Quería recuperar ese mundo, no sus vidas, porque es una ficción lo que yo escribo, pero sí ese universo que me era tan familiar como parte de mi legado, ¿no? Emocional. Y María, para cerrar esta entrevista te quería preguntar una última cosa, y justamente sobre este público, estos lectores latinoamericanos. Tienes una conexión muy fuerte al final con la gente que vive acá. Sí. ¿Cómo explicaste justamente esa conexión que se creó a través de tus novelas que hablan de muchos personajes españoles? Sí, pero bueno, tenemos primero el vínculo por la lengua que nos une, por la cultura, por lazos de afecto histórico y muchas veces lazos incluso cercanos de familias que han ido, han venido. Casi siempre que vienes a Latinoamérica alguien tiene, oye, yo tengo un hermano, un primo, mi abuelo, era de España, y nosotros todos desde España hemos tenido alguna conexión siempre. Entonces digamos que esa conexión afectiva está allá, pero la verdad es que para mí es una enorme alegría ver cómo han sido recibidos mis libros en toda Latinoamérica. Además es que es en todos los países y desde el primero. Es muy, muy emotivo porque además en España somos más fríos. Para los europeos, los españoles, somos muy latinos, muy raciales. Son de los más cálidos al muy final, frente a cálidos. los franceses, por ejemplo. Ese es nuestro prototipo en Europa, pero comparados con Latinoamérica somos muy fríos también. Somos mucho más distantes, más serios, más secos. Y cuando vienes aquí es un calor tan humano, tan cercano. Todo el mundo te abraza, todo el mundo te dice unas palabras divinas. Y la verdad es que es una alegría enorme encontrarme con multitud de lectoras. Ayer se me vino una avalancha encima que casi me caigo al suelo porque querían hacer una foto. Se dieron cuenta de que estaba yo, vinieron en masa. Pero es muy divertido y de verdad es muy entrañable y yo estoy muy, muy agradecida. Bueno, María, te deseamos muchos éxitos entonces para tus últimos momentos en la FIL. Encantadísima. Y muchas gracias por esta conversación. No, por favor, encantada, es un honor para mí, muchas gracias y bueno, me parece una iniciativa magnífica que estéis aquí. Y gracias a ustedes por su confianza. Sigan en France 24, france24.com y en nuestras redes sociales.